Buen día, mi nombre es Luis Atarán. Este es el desarrollo de la fase 4 para la materia proyecto de grado de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta fase 4 ya tenemos que implementar nuestro diseño. Entonces, aquí como podemos ver es el diseño que hemos realizado en Proteus. Es bastante simple en realidad. Cuenta con una tarjeta Arduino Uno versión R3, un módulo Bluetooth HC05, una sonda DS18B20. Además, en esta simulación para confirmar el funcionamiento de nuestro sistema, tenemos otro módulo igual de Bluetooth conectado mediante puerto serial en ambos casos, como podemos ver. Antes como tal de validar lo que estamos haciendo aquí, vamos a revisar el código que hemos diseñado para nuestro Arduino, que es lo que nos va a correr como tal el programa que realiza el proyecto. Entonces, primero estamos importando las librerías que vamos a usar, entre ellas software serial para el manejo del puerto serial, OneWire y Dallas Temperature, que son las encargadas del manejo entre la comunicación entre nuestra tarjeta Arduino y nuestra sonda, que es la que realizará las mediciones. También hemos incluido la librería Liquid Crystal por si se quiere agregar una pantalla de cristal líquido a nuestro módulo, pero por ahora no se está usando. Entonces lo primero que hacemos es sencillamente declarar y le decimos que en el puerto número 2 vamos a realizar la comunicación usando la librería OneWire. Entonces esto es lo que hacemos aquí. Además establecemos aquí un puerto serial paralelo. En este caso también es sencillamente porque se quiere conectar un puerto serial además del módulo Bluetooth, pero no lo estamos usando por el momento. Aquí ya inicializamos el main de nuestro código, inicializamos el puerto serial a 9600 baudios, imprimimos una línea, luego le decimos a nuestros sensores que por así decirlo, comiencen. Esto es sencillamente para las librerías que controlan nuestra sonda. De igual manera, ejecutamos MyBlue por si queremos tener una comunicación serial en paralelo, pero no lo estamos usando en el momento. Y luego sencillamente, ya en el ciclo principal, le decimos a nuestro sensor que midan la temperatura. Tenemos un delay de una décima de segundo. Y luego creamos la variable float, la variable temp de tipo flotante, donde almacenamos la temperatura que hemos obtenido. Una vez que tenemos esta temperatura, la vamos a almacenar en una variable tipo string llamada temp. Y en este caso vamos a agregar esta condición que podemos ver aquí, sencillamente porque en ocasiones nuestro sensor no va a leer el valor de la temperatura. Puede ser porque tal vez en el momento que intenta leerlo el sensor está en otra parte de su protocolo de comunicación. Entonces en esos casos él le va a devolver menos 127. Entonces aquí le estamos diciendo que si él llega a recibir la temperatura de menos 127, no haga absolutamente nada. De lo contrario, que si él recibe cualquier otro valor, nos va a imprimir temperatura de la leche, dos puntos, numeral, y luego nuestra temperatura. Si quisiéramos, también la podríamos enviar por el otro puerto serial paralelo, en el caso de querer hacer pruebas, pero por el momento lo tenemos deshabilitado, por lo que no es necesario. Luego le vamos a decir que imprima un salto de línea y que espere otra décima de segundo. Esta es como tal toda la implementación del código que tenemos. Vamos a confirmar ahora el diseño en Arduino. Como podemos ver, tal como les comenté, tenemos en el puerto 2 conectado nuestro sensor. Como podemos ver, el protocolo OneWire lo que hace es que permite que esta sonda funcione con solo una conexión a nuestra tarjeta. En el otro extremo está conectada a la alimentación y entre la alimentación y la entrada de señal como tal, el puerto DQ, él maneja una resistencia de entre 5 y 10 kiloohmios. En este caso la tenemos configurada como 10 kiloohmios. Además de esto, en este caso tenemos conectados a los puertos seriales nuestra tarjeta Bluetooth, nuestro módulo Bluetooth, como podemos ver, de manera trocada, el TXT al RXD y viceversa. Esto sencillamente para ejercer la comunicación. En este caso, para emular el funcionamiento, como podemos ver, tenemos dos. Este módulo de acá es el que va a simular un celular conectado mediante una aplicación a nuestro módulo Bluetooth. Vamos a confirmar el funcionamiento del sistema.
Como podemos ver, se está corriendo el código. Este es nuestro módulo residente en Arduino. Como podemos ver, nos está enviando la temperatura que él está viendo. Él lo envía como temperatura de la leche, numeral 3. El numeral y los dos puntos sencillamente por cuestiones de formato que usaremos después en la aplicación. Pero si aquí cambiamos la temperatura, como podemos ver, él no la va cambiando. No hay ningún inconveniente si la ponemos también negativa o si la ponemos en 0. Él no la va enviando. El sensor como tal siempre está midiendo y enviando la temperatura. Él lo hace sin ninguna pausa. El control de las mediciones de cuándo vamos a almacenar la variable lo vamos a hacer directamente en la aplicación. Pero en este caso el Arduino siempre está trabajando. Como podemos ver, él solo necesita la comunicación mediante el protocolo OneWire con su sonda, la resistencia y la alimentación del Arduino. Nada más es necesario, exceptuando pues nuestros módulos Bluetooth. Ese sería como tal el funcionamiento del hardware, por así decirlo, de nuestro sistema. Ahora vamos a validar el funcionamiento de la otra parte de nuestro sistema, que es la aplicación que se va a conectar a nuestro sistema diseñado en base a Arduino. Esta es la aplicación que hemos diseñado. Esta es la interfaz que el usuario verá. Como podemos ver, tenemos dos botones. En el primero sencillamente es para establecer la conexión a Bluetooth. Él le va a dar clic aquí en elegir LecheSor y le va a aparecer una lista de los dispositivos Bluetooth disponibles. Sencillamente tenemos que elegir nuestro HC05 y ya estará conectado. Una vez que tengamos esto, aquí tenemos el segundo botón, que es otra lista llamada actualizar cada. Cuando el usuario le dé clic aquí, se le va a desplegar una lista con valores que ahora ya veremos, en los cuales él puede elegir cada cuánto quiere que el dispositivo que está corriendo la aplicación sincronice la temperatura con nuestro Arduino. Además de esto, tenemos, como podemos ver, dos recuadros más, dos interfaces que hemos diseñado. En la primera será una gráfica de cómo ha evolucionado la temperatura en el tiempo y el segundo será un recuadro donde él puede ver el valor de la última temperatura. Vamos a confirmar ahora el funcionamiento de nuestro algoritmo en el cual estamos programando nuestra aplicación. Para esto recordemos que estos serían los nombres de las funciones que estamos usando. Cliente es como llamamos a nuestro Bluetooth. Relojillo es el reloj interno de la aplicación que es quien controlará cada cuánto se actualiza. Como podemos ver, él inicia desactivado. Y gráfica es pues el valor de nuestra gráfica que mostraremos. Vamos ahora al diagrama de bloques de nuestra programación. Como podemos ver, lo primero que hacemos es inicializar la pantalla. Básicamente ahí lo que le estamos diciendo es, acaba de abrirse la aplicación, lo primero que nos va a hacer es establecer el delimitador byte de cliente, que como podemos recordar en nuestro Bluetooth, en 59. 59 es el valor en código ASCII numérico de 2 puntos. Como podemos recordar en nuestro algoritmo, 2 puntos es básicamente el último carácter antes del numeral, que son los caracteres que estamos usando para controlar lo que nuestra aplicación va a interpretar como temperatura. Entonces le estamos diciendo que cuando él vea un 59, empiece una línea nueva. Esto lo hacemos sencillamente para garantizar que cuando enviemos nuestra temperatura, ella llegue de primeras en la línea y sea fácil de interpretar para nuestra aplicación. Además, como podemos ver aquí, tenemos esta variable global llamada factor de escala, que va a ser igual a la propiedad de gráfica.height, que es la altura de nuestra gráfica en la pantalla, dividida en 20. ¿A qué se refiere este 20? 20 es sencillamente la resolución que hemos establecido, 20 grados de variación para la gráfica. Esto lo podemos cambiar, si se decide se podría incluso decirle al usuario que la establezca, pero en este caso sencillamente la hemos determinado fija para la primera versión. Entonces sencillamente le decimos que nos divida el total de la altura de nuestra gráfica en 21 unidades para poder pues mostrar las variaciones. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar con las listas que el cliente va a ver tan pronto abre la aplicación. La primera, como podemos recordar, se llama refresco, que es donde el cliente va a elegir cada cuánto va a actualizar las mediciones. Entonces ahí le estamos diciendo que le muestra al cliente una lista
que tiene este conjunto de datos, desde 10 segundos hasta 1 hora. Él puede elegir cualquiera de ellos y aquí le estamos diciendo, después de que el cliente elija uno de ellos, dependiendo del valor que él elija, vamos a establecer el intervalo del reloj en ese valor de milisegundos. Básicamente es lo que estamos haciendo aquí. Esta es la frecuencia con la que la aplicación va a actualizar las medidas que el Arduino siempre le va a estar enviando. Él siempre le va a enviar, pero en la aplicación elegimos cuándo leerlas. Así es como haremos el control. Una vez que tenemos esto, vamos a la parte ahora de la conexión. Aquí sencillamente en la otra lista que tenemos donde están los dispositivos, le decimos que antes de que el cliente la pulse, nos almacene ahí los nombres de los dispositivos Bluetooth que están disponibles para la conexión y que después de que él elija uno de ellos, entonces va a realizar la conexión al dispositivo que él eligió y una vez que tenemos esto le hacemos una pequeña validación. Si ya se ha conectado, entonces nos va a activar el reloj interno o sea, activamos el reloj, pero este es el tiempo que ese reloj va a llevar. Y si no hay conexión establecida, entonces sencillamente que nos apague el reloj y no vamos a hacer ningún tipo de gráfica ni de actualización de datos. Una vez que tenemos esto, aquí creamos este pequeño procedimiento que es una función. En esta función lo que vamos a hacer es graficar los puntos. ¿Cómo lo hacemos? Primero creamos dos variables globales llamadas x2 y y2. Las igualamos a 0. En estas variables vamos a almacenar los valores anteriores que recibimos de temperatura. Entonces, una vez que los tenemos allí, los igualamos a 0, sencillamente este es el primer valor que vamos a guardar y luego dentro de nuestra función creamos una variable local llamada x donde le vamos a decir que tome el valor que tenía x2 y le sume una unidad. Ahí básicamente lo que le estamos diciendo es, si es la primera vez que iniciamos, entonces va a empezar en el primer intervalo en X. Recordemos que según el tiempo va cambiando, X va a ir creciendo. Entonces esto primero va a ser, cuando X sea 0, X va a tomar el valor de 1, después esto va a cambiar a 1, va a ser 2 y así sucesivamente nos vamos a desplazar en el eje X. Entonces una vez que ya nos hemos desplazado en el eje X, le vamos a decir que llame la función drawLine de gráfica. Gráfica es nuestra pequeño recuadro que tenemos en la interfaz gráfica donde vamos a dibujar. Como podemos ver es esto, ella tiene una lista de funciones asociadas y drawLine es la que nos permite dibujar una línea entre dos puntos. Entonces le vamos a decir que nos dibuje una línea entre las posiciones x1 y y1 que son las que tenemos almacenadas. Recordemos los valores anteriores que teníamos en x, los que a x2 la acabamos de consultar y le dimos un nuevo valor a x. Entonces estamos trayendo esos valores anteriores, que es desde el punto inicial que tendrá la gráfica. ¿Y hasta dónde lo vamos a dibujar? Pues hasta los nuevos valores de x y y. Entonces, el nuevo valor de x es el anterior valor de x más 1 para que nos desplacemos. Y el valor de y ya lo vamos a calcular un poco más adelante. Pero entonces, aquí nuevamente le decimos que le vamos a dar esos valores y luego le decimos que una vez que haya hecho eso, que guarde en y2 el valor de y, ya que como hemos usado a y y a y2, entonces necesitamos almacenar las posiciones que acabamos de usar para el próximo ciclo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y luego le estamos diciendo, revíseme si x ya es mayor o igual al ancho de la gráfica. Aquí lo que estamos diciendo es que confirme si ya nos desplazamos hasta el final de la gráfica. De ser así, le decimos que por favor nos limpie la gráfica, nos la deje en 0 y nosotros vamos a volver al punto inicial. Y si esto lo hace, entonces que a x2 le dé el valor de 1 para volver al inicio. De lo contrario, le vamos a decir que a x2 le asigne el valor de x. Y en el siguiente ciclo, entonces el nuevo x será pues... O sea, el valor de x que acabamos de tomar acá va a entrar acá y así es como nos vamos a desplazar en la gráfica. Ese es básicamente el funcionamiento de esta pequeña función graficadora. Luego aquí tenemos nuestro timer, que estamos diciendo que cuando esto sea verdadero y cada cuánto, pues según el timer que hemos establecido, haga lo siguiente. Lo primero que va a hacer es leer qué es lo que está recibiendo
en los bytes disponibles para recibir nuestra función, nuestro dispositivo cliente, que es el Bluetooth, y lo vamos a almacenar en la variable local mensaje. Una vez que tenemos esto, aquí tenemos una validación que dice, si el mensaje que hemos recibido inicia con numeral, esto nos va a dar un valor mayor que 0. Recordemos que, según nuestro código, numeral es el valor exactamente anterior, el carácter exactamente anterior a la temperatura. Entonces estamos diciendo que, como configuramos los dos puntos como el valor de inicio de línea, entonces todos los mensajes que recibamos que inicien con un numeral, sí o sí tienen la temperatura. Este es el valor que usamos para determinar eso. Si recibimos otro mensaje que no tiene este numeral, esto no va a ser mayor que 0 y no nos va a realizar nada. Puede ser algún mensaje del protocolo o algún error. Entonces, sencillamente con esto garantizamos que solo procesemos las verdaderas temperaturas. Entonces le decimos que si la cadena de texto básicamente inicia con un numeral, continúe, de lo contrario, pues, que no haga nada. Y le vamos a decir que nos llame la función graficar, que establecimos aquí, como podemos recordar. Si recordamos, nunca dimos el valor de y. Le decíamos que le íbamos a dar y, pero nunca le dijimos cuál y. Aquí es donde lo establecemos. Entonces le decimos que y va a ser igual al factor de escala que calculamos al inicio. Recordemos que es lo que dividimos en la resolución básicamente de nuestra gráfica. Y le vamos a decir que va a ser el mensaje que estamos recibiendo, básicamente en este caso la temperatura, que inicie en la posición 2, porque en la posición 1 tenemos el numeral. Entonces de esta manera vamos a tomar solo el texto y que no lo grabe hasta la longitud de la cadena de texto menos 1. Básicamente la 1 es el salto de línea final, entonces que evitemos ese pequeño salto de línea y vamos a almacenar aquí solo la temperatura. Entonces, una vez que ya tenemos ese valor, se lo damos a la función graficar, él nos grafica la línea y luego le vamos a decir que recibido.text, recibido recordemos que es el pequeño recuadro que está debajo de la gráfica, allí nos va ahora a mostrar última temperatura igual al mensaje que acabamos de recibir. Eso es lo que estamos realizando como tal en nuestra aplicación, la propuesta que tenemos. Muchas gracias por su atención, tengan por favor un buen día, hasta luego.